Dios les bendiga, mis hermanos, muy buena tarde. Seamos bienvenidos, hermanos, a la transmisión vespertina de nuestra Iglesia Cristiana Bautista Aurel de Salamanca. Hermanos, Dios ha sido muy bueno y tenemos mucho por qué agradecerle. Entre todo lo que le agradecemos a Dios es poder tener su palabra y tener pues vida este día, hermanos, para meditar juntos en ella. Así que pues vamos a continuar, hermanos, con la parte que nos corresponde en nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Así que les voy a pedir, mis hermanos, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, y vamos a centrar nuestra atención hoy, versículos 20, 21 y 22. Hechos 9, del 20 al 22. Por favor, le damos lectura en voz alta, allá en casa, como familias, hermanos, leemos en voz alta la palabra de Dios. Dice así la Biblia: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por concedernos nuevamente la oportunidad de estar juntos, Señor. Tenemos, Padre, grande gozo en nuestro corazón al poder meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que hables a nuestro corazón. Señor, seguimos estudiando, Padre, el libro de Hechos, y ha sido de gran bendición, de aliento para nuestras vidas, saber lo que tú puedes hacer, Señor, en la vida de alguien que desea servirte. Así, Padre, pues estamos delante de ti rogándote que hables a nuestro corazón, que tú pongas en nuestro corazón el deseo, el ánimo, Señor, para poder escuchar con reverencia, con amor, con deleite tu palabra y poder llevarla a la práctica, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se reúnen a través de las redes sociales junto con nosotros para meditar de esta forma en tu palabra. Así pues, Señor, entonces te rogamos que seas tú quien nos pastoree en esta tarde con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saulo. Seguimos hablando de Saulo, un personaje, hermanos, impactante, un personaje único, muy interesante. La primera vez que vimos mencionarse a Saulo fue al atestiguar y aprobar el asesinato a Esteban. Tal vez ellos en su perspectiva no lo vieron así. Ellos estaban defendiendo su tradición religiosa de un hombre que significaba peligro para ellos porque hablaba de un nombre. Hablaba de Jesús de Nazaret. Pero para ellos era difícil, puesto que había varios factores por los cuales no era aceptable la predicación acerca de Jesús. Ellos habían visto, habían trabajado, se habían esforzado para ir en contra de las enseñanzas del Señor. Una vez que lo ven en la cruz, ellos consideran una victoria sobre eso. El mensaje de Jesús, el mensaje sobre Jesús. De repente se empieza a correr la noticia: Jesús está vivo, ha resucitado. Y tienen ellos que crear una mentira para quedar bien ante el pueblo y no quedar en ridículo. Y entonces sobornan a los soldados romanos diciéndoles, si alguien pregunta, ustedes dicen: no resucitó, vinieron sus apóstoles y se robaron el cuerpo. Y esa mentira se cree hasta el día de hoy, así lo mencionan los evangelios. Así que la predicación de Esteban, contundente, poderosa, y la confesión que hacía él, y la acusación que les hizo directamente, hermanos, terminó en ellos, violentándolos de tal forma que lo llevaron a la muerte. Y le presentan la ropa de Esteban a los pies de este joven llamado Saulo. Eso, hermanos, hace que Saulo cobre valor, cobre ánimo, se sienta con toda autoridad. Recordemos que él tenía la ciudadanía romana, hermanos, y él pues tiene esa libertad de poder hacerlo.
venía de una escuela muy importante de estudios. Él era fariseo. Los fariseos tenían gran popularidad entre el pueblo a través de las sinagogas. Era su forma de ejercer, hermanos, su enseñanza, su escuela acerca de los fariseos. Los saduceos se enfocaron en el templo, los fariseos entre el pueblo con las sinagogas, y tenían mucho peso en esa parte. Así que Saulo tenía esa autoridad. Habló con los sacerdotes y dijo: voy a perseguir a los seguidores de este camino, a los del camino. Voy a perseguir a los que creen en este nombre. Voy a perseguir a los cristianos. Resulta que empieza a perseguir a la iglesia. Y hermanos, solamente quedan en Jerusalén, recordemos eso, los apóstoles, los 11, ya los 12, Matías se queda entre los 11 originales que estaban, y toda la comunidad cristiana, toda la iglesia, hermanos, sale huyendo de esta persecución judía. Pero aún ahí, hermanos, Saulo tiene la autoridad en todas las provincias romanas para llegar y ejercer su derecho como ciudadano, como líder, como fariseo, hermanos, para llevar presos a los que están en contra del sistema religioso. Ni siquiera Roma hizo eso, pero ellos sí dijeron: es un problema. Y entonces Saulo toma cartas y se dirige a Damasco, de Siria, hacia el norte, con la intención de llevar presos a los creyentes. Saulo no tenía, hermanos, o mejor dicho, era de mucha sangre fría. Él aprobó el martirio de Esteban. Él entraba a las casas a la fuerza y llevaba hombres, mujeres, ancianos, niños, y los llevaba presos por un delito grave: seguir a Jesucristo. Lo interesante, hermanos, que vimos hace 8 días, es que Saulo tenía sus planes trazados de una forma bien metódica, bien sabía a lo que él iba a Damasco. Y gloria a Dios, hermanos, porque el plan de Dios es muy superior a cualquiera de nuestros planes. Y justo cuando iba a llegar a Damasco, justo cuando iba a entrar a Damasco, se le aparece el Señor Jesús. Sí, ese que él odiaba de una forma increíble, aquel nombre que Saulo quería borrar, aquel personaje que querían eliminar de la historia, aquel personaje que tuvieron que inventar una mentira porque negaban su resurrección. Resulta que está vivo y que está enfrente y que se revela como el auténtico Señor. Y Saulo cae de rodillas, pierde la vista y termina reconociendo en él divinidad al grado de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recordemos, Saulo era un doctor de la ley, era fariseo, había estudiado en el mejor seminario a los pies de Gamaliel en su tiempo. Pero la comunión y el encuentro que tiene con Jesús ese día impactaron su vida al punto de transformar. Dios usa a Ananías, ¿se acuerda? Y lo manda a orar por él. Y cuando llega no le dice: Saulo, el Señor me envía. Le dice: hermano Saulo. Resulta que tuvimos un encuentro con el mismo Señor, y Él te está brindando una oportunidad. Entonces Saulo recibe la vista, decide bautizarse y se queda con los discípulos en Damasco, se queda con la iglesia que estaba en Damasco, comienza a convivir con cristianos en Damasco. Hermanos, esta es la parte interesante, porque hasta aquí vemos a un Saulo que está en un proceso de transformación dado un encuentro personal con Jesús. Esta parte, hermanos, es la que hace el cambio en una persona, la regeneración que produce el encuentro con Jesús. ¿Pudiera usted recordar el momento en que usted cae de rodillas y le entrega a Jesús su corazón? El momento en el que usted, hermano, puede decirle a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el momento en el que, tal cual lo dice San Juan 1, ¿verdad? Recibiendo y creyendo, ahora somos hijos de Dios.
A veces creemos, hermanos, erróneamente que por decir una oración ya somos salvos y ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y seguimos viviendo igual y seguimos practicando los mismos pecados, pero dije una oración, así que eso ya es garantía. Y no es así, no son palabras mágicas. ¿Qué es lo que vemos en Saulo? A partir de ese encuentro con Jesús, hermanos, vemos una transformación, ir completamente en el otro extremo. Saulo era una persona que iba y enfrentaba a la iglesia de Jesucristo para llevarla presa y hacerle pagar su fe en Jesucristo. Él disfrutaba eso. Pero en el momento en el que él tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia, su visión cambia y ahora él es el que está dispuesto a sufrir por Cristo. Así que si yo no he experimentado una transformación en mi vida, hermanos, tenemos que hacer una autoconfrontación. ¿Realmente soy cristiano? Y eso sí va para todos nosotros. Porque en el momento en que Saulo, hermanos, tiene ese encuentro con Jesús, experimenta el poder, hermanos, del Espíritu Santo en su vida, entonces él decide pasar tiempo con la iglesia. Él decide involucrarse en la iglesia. Él decide llamar hermanos a los cristianos. ¿Cuántos de nosotros realmente nos deleitamos con los hermanos de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros tenemos amistad con los hermanos de la iglesia? Hermanos, una estadística muy triste dice que por lo menos el 90% de los miembros de la iglesia tienen a sus mejores amigos en el mundo. Y esto sí es preocupante, porque significa que como hermanos en la fe, de la familia de la fe, no estamos teniendo coinonía, por lo menos no la que espera el Señor. Cuando nosotros nos sentimos en confianza, hermanos, cuando tenemos esa libertad de reír, de sonreír y de sentir a los hermanos de la iglesia en verdadera amistad, de sentirnos protegidos por la iglesia, de tener anhelo por estar en comunión con los hermanos. Saulo lo primero que hace es estar ahí. Mire, el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No se convirtió Saulo y inmediatamente se fue a predicar. Estuvo un tiempo con los discípulos, algunos días. ¿Qué ocurrió en esos días, hermanos? Es sentido común. Estar conviviendo con cristianos impactó la vida de Saulo. Aprendió lo que la Escritura dice acerca de Jesucristo. No podemos salir a evangelizar si no conocemos a Jesucristo, si no leemos la Biblia. Por esa causa, cuando nos topamos con alguna persona de un credo totalmente ajeno al bíblico y nos saca textos de la Biblia, nos sorprendemos y a veces decimos: es que saben mucho de Biblia. La respuesta, hermanos, no es que sepan de Biblia, la respuesta es que nosotros no estamos leyendo la Biblia. La Biblia no es un deleite para nosotros y esa parte es la triste. Saulo tiene que confrontarse y darse cuenta que lo que tiene la iglesia le está faltando a él. Y entonces decide pasar tiempo con los hermanos en Damasco. Y una vez que él entiende las razones, el evangelio, a Jesucristo, el impacto de la iglesia, entonces él dice: voy a ser parte de esa bendición. Y entonces comparte la palabra. Él llegaba a las ciudades y llegaba a las casas y sacaba a los cristianos. ¿Y sabe qué empieza a hacer? Ahora visita las sinagogas con pensamiento judío para demostrar bíblicamente quién es Jesús. Dice enseguida, una vez que entendió, una vez que pasó el tiempo con los cristianos de Damasco, entró a las sinagogas y predicaba a Cristo. Hablaba de otras cosas, pero su tema principal era Jesucristo. ¿Y sabe qué? Dice, diciendo, este era el Hijo de Dios. Él conocía las Escrituras, era un maestro de la ley. Y entonces, ahora que entiende quién es Jesús, y ahora que él ha tenido un encuentro personal con Jesús, él decide predicar a Jesús.
¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué aprendemos? Hermano, si usted ha creído en Jesucristo, usted se deleita en la palabra de Dios. Si usted ha creído en Jesucristo, a donde quiera va a mencionar el nombre del Señor. A donde quiera que usted vaya, su Biblia se hará presente. Y como hemos dicho, hermano, no se trata de que estemos enemistados. La tecnología, mira, ahorita nos está ayudando mucho. Pero no es lo mismo traer una aplicación de la Escritura en nuestro celular a tener la Biblia realmente en nuestras manos. La Biblia, hermanos, se nota una Biblia que es utilizada. Se ve una Biblia que está usada. Se ve una Biblia, hermanos, que es el alimento diario de alguien. Porque cuando la Biblia tiene las marcas de los dedos de su portador, de su dueño, le puedo asegurar que le pertenecen a un corazón fortalecido en la palabra de Dios. Porque no tenemos necesidad de más con la palabra del Señor. La palabra del Señor lo llena todo, su presencia lo es todo. Y Saulo lo comprendió. Lo comprendemos nosotros. Hablamos de Jesús. Demostramos con nuestra vida cristiana, hermanos, que es real, que soy un auténtico cristiano. Nuestro compañerismo en la iglesia demuestra que somos parte de la familia de la fe. Dice el 11, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Esta palabra, esta preguntota, hermanos, se llama testimonio. El de antes y el de ahora. Y no es Saulo el que la está haciendo. Es la gente que está escuchando y que está viendo a Saulo. Pues ¿que no era este el malo? ¿Que no era este el que venía a perseguir a los que decían ese nombre? Y ahora está entre nosotros y además de eso está hablando de Jesús. Ese es el testimonio que pesa. Ese es el testimonio que impacta. Cuando, hermanos, la gente de alrededor se da cuenta que usted es cristiano. Cuando la gente a nuestro alrededor sabe que en mi hogar se glorifica Jesús. Cuando la gente que trabaja conmigo puede saber que en mí está el Espíritu del Señor. Y no porque llegue hablándoles de teología y doctrina y les voy a hablar en arameo, hebreo y griego, simplemente porque mi vida demuestra lo que estoy diciendo. ¿Se acuerda la definición de integridad? Cuando lo que creo, cuando lo que digo y cuando lo que hago están en armonía. Y si soy cristiano, mi fe, mi corazón, lo que creo, la palabra, junto con mi palabra, lo que yo digo y junto con lo que hago, demuestra que soy cristiano. No solamente porque la gente sabe que yo vengo aquí a la iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, ya es cristiano. Sino porque a donde yo estoy demostrando que Jesucristo es el Señor. Qué triste que cuando nosotros como cristianos caemos en el juego del mundo y entonces, hermanos, nuestro mundo se queda en shock cuando decimos que somos cristianos. Cuando llevamos una vida cristiana muy ligera, muy leve. De verdad, incluso, hermano, la música cristiana hoy en día no tiene nada de cristiano. Algunos autores ni siquiera mencionan a Jesús. Algunos de nosotros como cristianos hemos caído en una tolerancia, en un enfriamiento terrible que a veces ni siquiera en las transmisiones de los cultos queremos entrar. Pero si les preguntáramos a todos, hermano, ¿usted quiere estar en el cielo? Todos diríamos amén. Así que sí es interesante, hermanos, que nosotros podamos vivir impactando como Jesús impactó nuestra vida. ¿Se acuerdan del antes de Cristo en su vida? ¿Cómo era su vida antes de Cristo?
¿Qué había en su corazón? No estoy hablando de que usted haya venido ya a una iglesia evangélica, de que en su casa se leyera la Biblia. Estoy hablando del momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando decidimos decirle a Jesús, aquí está mi corazón, entonces tenemos un trabajo, hermanos, tenemos un ministerio, se llama testimonio, y voy a encargarme de que la gente que está a mi alrededor mire en mí lo que vieron en Saulo. Pero que ahora es cristiano. No digas cosas porque es cristiano. Eso es impactar, hermano. Eso, y se vive. No solamente se dice, se vive. A ver, en su trabajo, ¿cuántos años tiene en su trabajo? ¿Cuántas personas de las que están en su trabajo han creído en Jesús por el testimonio de usted? ¿Cuántas personas han creído en Jesucristo por el testimonio de mi vida? Pregúntese. Eso tiene que ser, hermanos. Aquí lo que hace Saulo es llegar, es anunciar y es demostrar dos cosas: que él ha cambiado y ahora en lo que cree. ¿Por qué? Porque todos sabían quién era Saulo. El nombre de Saulo era famoso. El nombre de Saulo causaba miedo. Es más, por lo menos aquí los que están en la sinagoga ni siquiera estaban en paz viendo lo que significaba la presencia de Saulo. Y más ahora con un Saulo transformado. Dice abajo el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Llegaba y les decía: ustedes han leído la Escritura, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar algo. Y comenzaba a hablar de Jesús al punto de que los llevaba, hermanos, al borde de la duda. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos viviendo de manera correcta? ¿Estamos creyendo de manera correcta? ¿O será que el mensaje que trae Saulo, Jesús, es la verdad? Ya los dejaba intranquilos, clavaba una aguja en su corazón, de tal modo que ellos ahora tenían que tomar una decisión. Hermanos, si nuestra vida como cristianos, al llegar donde estamos, no causa ese impacto, quiere decir que estamos llevando una vida cristiana escondida. Y no nos vamos a poner un letrero con luces aquí y una flechita que diga cristiano y con una sonrisota a todos lados. Simplemente tenemos que demostrar que Jesús está vivo, que Jesús es nuestro Señor. Y como dice después el apóstol, hermanos, escribiendo: no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y ese no me avergüenzo significa: voy a hablar de la Biblia en toda oportunidad que se me dé. Así que tenemos en Saulo un gran ejemplo. Él estudió, él estuvo con la iglesia y él predicó a Jesucristo. Así que tenemos, hermanos, no le puedo decir reto, no es un desafío. Dios está con usted, el Espíritu Santo está con usted y nos dio su palabra. ¿Cuál desafío? ¿Cuál reto? ¿Cuál temor? Si Dios está con nosotros, simplemente es cuestión de querer hacerlo. Hace 8 días hacíamos algo, ¿se acuerda? No se quede usted con el mensaje. Dele ahí donde dice compartir. Lleve el mensaje a otros. Solo es cuestión de que querramos hacerlo. Solo es cuestión de decidir realmente vivir impactando. Que mi cristianismo sea genuino, no religioso. No se van a ir al cielo los evangélicos, se van a ir al cielo los cristianos. Así que tenemos que aprender a vivir la vida cristiana conforme a la palabra, deleitándonos en ella y llevando el mensaje de Jesucristo. Y sí, entre dificultades, enfermedades, penas y pandemia, hermanos, sigamos creyendo. Sigamos teniendo fe, sigamos teniendo esperanza, sigamos teniendo amor y tengamos gozo de hablar de aquel que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Jesús nos ama.
pero también espera que hagamos su voluntad. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Hemos escuchado lo que hiciste tú utilizando la vida de Saulo. Padre, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón tenga ese mismo, Señor, sentir. Padre, que no nos olvidemos jamás de la dulzura, del amor de tu corazón por nosotros, y que eso empuje nuestro ser a demostrar quién es Jesús y a vivir plenamente lo que dice tu palabra. Señor, este tiempo ha sido difícil porque muchos están partiendo de este mundo y muchos están cercanos a nosotros. Así que no nos permitas, Señor, perder el tiempo. Padre, tal vez algunos tengamos la oportunidad de hablarles verbalmente. Otros mirarán en nosotros el Evangelio. Así que te rogamos, Señor, que tú nos hagas creyentes genuinos, obedientes, Padre. Que en el momento en que estemos como iglesia sea de bendición y edificación. Y en el momento en que estemos afuera de la reunión, demostremos bíblicamente, Señor, la verdad de Jesucristo. Así que tenemos mucho que hacer, mi Dios. Que en todo lo que hagamos sea tu nombre glorificado. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pedimos a Dios que a cada uno de ustedes les dé una semana llena de bendiciones, y si hemos de enfrentar dificultades, no olvidemos que Jesús es la roca de nuestra salvación, que no se moverá ni temblará, y que en su sombra, a su sombra, estaremos seguros. Hermanos, no se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.